Hola, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con este video donde les voy a explicar a grandes rasgos cómo se diseña una curva horizontal. Bien, para eso, miren, les había mandado unos apuntes que les compartí, donde obviamente, bueno, a grandes rasgos les voy a comentar que para las vías terrestres, bueno, tenemos estas etapas que les estoy aquí comentando, que primero, bueno, sería la planeación, después, una vez que ya se hizo la planeación de la obra, eh, donde incluyen ahí factores como económicos, sociales, geográficos, físicos, etcétera, y ya una vez que se da el visto bueno para iniciar con el proyecto, bueno, pues la siguiente etapa pues es ya iniciar con el mismo, y para lo que tenemos que iniciar con la topografía, ¿sí? Que sería la topografía de campo. Eh, También les había compartido dentro de los videos que les envié, bueno, es muy importante para el proceso de construcción, bueno, pues tener el apoyo con estudio de mecánica de suelos y geología. Y ya posterior a la construcción, bueno, pues ya sería el uso de la misma, que también, bueno, durante la vida útil del camino, pues sería la conservación del mismo, ¿sí? Bueno, aquí a grandes rasgos también les comentaba que para la realización del proyecto se tienen que anotar los datos que son como puntos obligados. Miren, el primero sería el topográfico o político, que son, bueno, todos los poblados a los cuales tenemos que comunicar, ¿sí? Entonces, en el levantamiento topográfico, bueno, pues tenemos que analizar todos los poblados que tenemos en el inter desde el inicio a su terminación, y pues obviamente analizar los poblados que se van a beneficiar, y obviamente pues ver la manera de que el camino pase por los mismos. Eh, este otro del Taluén, que es lo que la línea topográfica nos va dando del trazo del terreno. Y bueno, aquí dice el puerto topográfico, que es obviamente pues se tiene que ver por dónde es el trazo más adecuado del camino o de la carretera. Si tenemos cerros con pendientes muy pronunciados, pues obviamente no tenemos que pasar por la cumbre de los mismos, sino bueno, pues hay que ir rodeando y ir viendo la manera más adecuada por donde pudiéramos trazar nuestro camino, ¿sí? Entonces, obviamente, pues imagínense que aquí tenemos un poblado y acá este otro, y queremos comunicar a ambos. Entonces, obviamente, pues tenemos que hacer primeramente el levantamiento topográfico, que es mediante una poligonal abierta, ¿sí? Entonces aquí tenemos la poligonal de inicio de nuestro levantamiento topográfico, y obviamente, bueno, pues vamos a ir tomando aquí los cadenamientos a lo largo de toda, de toda sección o trazo inicial de nuestro camino. Obviamente, pues considerando cadenamientos, ángulos de deflexión, etcétera, ¿no? Y en base a esto, bueno, pues es donde vamos nosotros ya a diseñar nuestro camino, obviamente, pues con el diseño de las curvas horizontales, verticales, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, diseñar ahí nuestra rasante del camino para ver lo que correspondería a los cortes, terraplenes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, les digo, esta sería la poligonal abierta, y obviamente, pues, sobre estas poligonales, bueno, pues tenemos que ir diseñando nuestras curvas horizontales, ¿sí? Bueno, recuerden que las curvas las podemos dividir en verticales y horizontales. Ahorita de momento, bueno, pues vamos a ver lo que es las curvas horizontales, que de igual forma son inversas, espiral y simple. Sí, ahorita vamos a ver vamos a obtener o a calcular una curva horizontal simple.
¿sí? Entonces, bueno, pues aquí le estoy comentando, vamos a pensar que también tengo el terreno natural de esta manera. Entonces, para la curva vertical, bueno, pues tenemos que trazar nuestras rasantes para ver todo esto que tenemos aquí, pues van a ser rellenos y acá vamos a tener todo esto de cortes. Y obviamente les pasé también lo que son especificaciones de la SCT. También las curvas horizontales, verticales, perdón, pues tienen que guardar cierto diseño para que pues no queden muy pronunciadas, que eh, deben de haber distancias mínimas para que un vehículo pueda ser visualizado por el que va atrás de otro, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se ve o se analiza en las curvas verticales. Y en las curvas horizontales, bueno, pues aquí es importante de ver todas las partes que comprenden una curva horizontal. Entonces, si bien vamos a pensar que traemos aquí nuestro línea de proyecto inicial, donde tenemos aquí los puntos de intersección. Recuerde que es el punto de intersección, precisamente son todos estos picos que tengo aquí, ¿sí? En la planta pues del proyecto. Entonces, todos estos puntos serían los puntos de inflexión, ¿sí? O de intersección. Entonces, como quien dice, vamos a, por decir, analizar el diseño de la curva horizontal de este PI, ¿sí? O punto de intersección o inflexión, ¿sí? Entonces, las partes que constituyen una curva horizontal, bueno, pues si se fijaron en los apuntes que les compartí, entonces tengo el punto de inflexión, obviamente con su ángulo de deflexión que tengo aquí en este caso sería hacia la derecha, de donde inicia la curva, que sería el PC, ¿sí? Entonces toda esta longitud sería la subtangente, lo mismo, bueno, se tendría el mismo valor esta otra parte de acá, que también sería otra subtangente. Entonces, aquí les digo, inicialmente, bueno, pues la línea de nuestro trazo, pues es ¿no? Sin considerar el diseño de las curvas horizontales, pero obviamente, pues finalmente nuestro camino, pues va a ser la línea, bueno, esta línea pues sería la continuación acá, está aquí un poco desproporcionado o mal trazado, pero bueno, esta línea sería la continuación, la línea recta de esta. Entonces necesito encontrar este punto donde inicia la curva y para empezar a trazar esta curva horizontal que tengo aquí y voy a llegar aquí al término de la curva. Entonces tengo en general, miren, este punto del punto de inflexión a esta parte de la curva, la parte central, sería la externa. Tengo la subtangente, les digo que es del PI al inicio de la curva. También tengo el radio de la curva. Y básicamente aquí la, lo que es importante, cómo se traza esta curva, que después vamos a analizar los cálculos. Entonces, obviamente, pues aquí les digo, traemos los cadenamientos de toda esta línea inicial y obviamente conozco el cadenamiento de este punto. Y ya conociendo la subtangente, bueno, pues ya puedo obtener o ubicarme en este punto que es el inicio de la curva. Entonces, para el trazo de una curva, se coloca el instrumento o el tránsito, en este caso, o el aparato pues de medición en este punto, y visando al PI, ¿sí? O al punto de inflexión. Entonces de aquí voy abriendo con ciertos grados, ¿sí? Entonces abro aquí con este ángulo inicial, ¿sí? Y trazo esta primera cuerda. Entonces, para el trazado de la curva horizontal es la medición o el trazado de puras cuerdas. Si se ven aquí de este punto a este punto, tengo aquí esta cuerda. De aquí, de este punto a este, tengo esta otra cuerda y así me voy trazando puras cuerdas y ya voy ubicando todos estos puntos. Entonces les digo, para el trazado de la curva sería ubicar el aparato en este punto. Entonces viso al PI y abro el primer ángulo
y entonces me va a dar el trazo de esta línea y lo que tengo que calcular aquí es qué es la longitud de la primera cuerda para ubicar este punto, entonces donde intersecta con la visual del aparato en estos ángulos, entonces ahí voy a ubicar este punto y ya después voy a abrir el siguiente ángulo con el aparato y entonces voy a tener esta visión, ¿sí? Entonces, a partir del punto anterior trazo otra cuerda, que en este caso todas las cuerdas o intermedias de la curva serían en este caso de cada 20 metros. Entonces, de aquí y con la visual del aparato, trazo una cuerda de 20 metros y donde se intersecta con la visual del aparato, ahí es donde va a estar ubicado este otro punto. Después abro a este otro ángulo hasta acá y voy a tener esta otra visión. Nuevamente otra cuerda de 20 metros y donde se intercepte la visión del aparato, entonces ahí voy a ubicar ese punto y así sucesivamente hasta llegar al punto donde termina la curva. Entonces ya voy a tener definido todo este ángulo, ¿sí? Y la última sería la cuerda final que voy a tener de aquí a acá. Y ya donde se intercepte, bueno, pues ahí va a ser el punto de donde termina la curva, ¿sí? Y ya para continuar, bueno, pues después paso el aparato a este punto, viso el PI y le doy como quien dice vuelta de campana y continúo con la línea del camino hasta llegar al otro PI para trazar la nueva curva horizontal. Obviamente cada curva horizontal, bueno, pues tengo que calcularla primero en gabinete, ¿sí? Entonces, les digo, básicamente esto es lo que tengo que calcular las subtangentes, los radios, los ángulos que tengo que ir abriendo para ir trazando todos los puntos interiores, ¿sí? Y para eso, bueno, como les digo, todas las cuerdas son a 20 metros o 10 metros como ustedes gusten, pero en este caso este ejercicio está dado para ir trazando a cada 20 metros las cuerdas. Entonces lo que tengo que hacer es calcular ese primer ángulo inicial para que ya todas las demás cuerdas sean a cada 20 metros, ¿sí? Entonces calculo la primer cuerda y su ángulo que tengo que abrir el aparato y trazo la primer cuerda y ya todas las demás cuerdas van hacia cada 20 metros y ya con el ángulo que vamos a calcular. Y lo mismo del último o el punto que antecede a este punto final del PT. Entonces también tengo que calcular la cuerda final, ¿sí? Con la que voy a cerrar a este punto, ¿sí? Bien, bueno, entonces continuando, les comentaba que aquí pues es importante hacer todos los cálculos de todos estos que traemos aquí en este diagrama de la subtangente, el radio, todos los ángulos que tenemos de la cuerda inicial y de todas las cuerdas a cada 20 metros para llegar al punto final y ya de aquí continuar con el trazo del camino, ¿sí? Y hasta llegar al otro PI y hacer el mismo planteamiento que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, les digo, vamos a ver el ejemplo de una curva horizontal con sus cálculos y bueno, pues como ya les expliqué cómo se traza ya en campo en este caso con el tránsito, ¿sí? Bueno, para eso, bueno, pues es importante, les digo que se aprendan las partes que constituyen una curva horizontal, como es el PC, que es el principio de la curva, el PI, que es el punto de intersección de las dos tangentes, o el punto de inflexión, el delta D, que es el ángulo de deflexión, en este caso sería la derecha, PT es el punto de tangencia o final de la curva, la cuerda inicial, que sería C', que les digo, tenemos que calcular esa cuerda inicial para ya todas las demás cuerdas que sean a cada 20 metros ya cerradas. También necesitamos calcular el radio de curvatura, la cuerda final, también para calcular ese angulito final para llegar al punto final de nuestra curva. Y la subtangente, bueno, pues para calcular del PI, cuánto tenemos que regresarnos sobre esa línea para
ubicar el aparato en el punto donde va a iniciar nuestra curva, y la externa también que ya les comentaba dónde está ubicada, y así como la longitud de la curva. Bueno, y aquí tenemos todas estas fórmulas, miren, que son para las que vamos a utilizar para el cálculo de la curva, donde tengo que el radio de curvatura sería igual a 10 sobre seno del grado de curvatura entre 2 de la curva. La subtangente pues está dado por esta expresión, que sería la tangente de la deflexión entre 2 por el radio de curvatura. El PC pues obviamente sería el PI y menos la subtangente, y es donde inicia la curva. El PT, que pues, obviamente sería el inicio de la curva más la longitud de la curva. Para eso, bueno, pues tengo que calcular la longitud de la curva para encontrar el término pues de la curva. Y C', bueno, pues lo vamos a calcular el cadenamiento inmediato menos el principio de la curva. Este cadenamiento inmediato sería para iniciar con una cota cerrada para la- las cuerdas a cada 20 metros, y la longitud de la curva pues sería 20 veces la deflexión entre el grado de curvatura, y el SC sería obviamente el PT menos el cadenamiento interior, que sería la cuerda final pues para llegar al término de la curva. Para eso, bueno, la deflexión por metro, que serían los ángulos que vamos a ir abriendo para ir trazando nuestra curva y con las cuerdas, sería el grado de curvatura entre 2 expresado en minutos entre 20, ¿sí? Porque estamos calculando las cuerdas a cada 20 metros. Y el ángulo inicial con el que vamos a partir estaría dado por C' y por deflexión por metro. Y lo mismo el grado final, o sea, el ángulo último para llegar al término de la curva, sería el SC multiplicado por la deflexión que tenemos a cada metro, ¿sí? Entonces, estas son las fórmulas principales que vamos a utilizar, y como de manera general podríamos establecer que este grado de curvatura pues obviamente lo vamos a escoger o nos lo va a definir de acuerdo a las especificaciones de la SCT, dependiendo del tipo de camino que tenemos. Miren, aquí por decir, tenemos caminos tipo A, B y C. El tipo A pues es el camino más eh, donde requiere menos velocidad, por decir, entre comunidades donde la velocidad no es mucha. Bueno, ahí requerimos un grado de curvatura de 8 grados, ¿sí? Entonces, como la velocidad no es mucha, entonces ahí la curvatura puede ser más pequeña. Ya para caminos ya un poquito de mayor importancia, con mayor tráfico, que pudiera ser ya una carretera ya más en forma de entre dos ciudades, por decir, o dos poblados ya de mayor importancia, donde la velocidad es mayor, pues ahí el grado de curvatura tiene que ser mayor, o sea, la curva no tiene que ser tan cerrada, sino tener un mayor desarrollo, ¿sí? Eh, este, y para un camino tipo C, que ya son vialidades ya de mayor importancia, donde la velocidad ya es mucho mayor, entonces ahí requerimos ya grados de curvatura mayor, y obviamente aquí dependiendo pues del tipo de terreno que tenemos, bueno, pues ya podemos escoger el grado de curvatura. Por decir, mire, para plana o con poco lomerío, bueno, dependiendo del tipo de camino, pues aquí podemos escoger grado de curvatura de 8, 11 o 16 a 30, 16 grados 30 minutos. Con lomerío fuerte, pues ya estos serían sus grados de curvatura. Montañoso y poco escarpado, pues también podríamos escoger su grado de curvatura con estos valores. Y con montañoso muy escarpado, pues ya varía también el grado de curvatura. Y para un tipo especial, bueno, ahí dice que se requiere un tipo especial, que ya son caminos muy,
muy especiales, donde vamos a pensar, por decir, en la ciudad de Guanajuato, donde tenemos eh, las, las carreteras ahí que llega al Pípila, eh, donde pues obviamente ahí a lo mejor la velocidad es muy pequeña o tenemos pendientes muy exageradas. Bueno, ahí sí se tendría que hacer un estudio muy especial para que nos podríamos salir de estos valores, ¿sí? Y también, bueno, aquí pendientes máximas, bueno, aquí nos especifica también el tipo de pendientes, dependiendo pues también del tipo de camino y el tipo de superficie que pudiéramos, ¿sí? Bien, vamos a hacer este ejercicio que ya les había compartido. Entonces vamos a hacer los cálculos de esta curva horizontal. Entonces donde, fíjense, el PI, estamos en el cadenamiento 2 kilómetros más 100 metros, 2 más 100. La deflexión a la derecha sería de 60 grados, ¿sí? Entonces aquí, este, en este caso le estamos escogiendo un grado de curvatura de 8 grados para este tipo de camino, ¿sí? Entonces les comento, aquí lo primero que tenemos es que calcular la subtangente para ver dónde está ubicado el principio de la curva, ¿sí? Y ya con todos los cálculos que vamos a realizar, bueno, pues ya vamos a poder llegar al punto de término de la curva y les digo, y ya vamos a ir sacando los ángulos que requiero para ir trazando las cuerdas y que se vaya conformando aquí mi curva, ¿sí? Bueno, entonces como les comentaba, pues vamos a iniciar con el cálculo de esta curva horizontal. Entonces lo que aquí tenemos los datos, el PI 2 más 100, el ángulo 60 grados y el grado de curvatura les comentaba que lo tomamos de la tabla, en este caso sería para tipo A, el camino, vamos a considerar que fuera así, y considera un grado de curvatura de 8 grados, ¿sí? También cabe aquí hacer destacar que existe una relación entre el grado de curvatura y el radio, donde está dado por esta expresión, donde el grado de curvatura está dado por 1146 sobre el radio de la curva, ¿sí? O si conocemos el grado de curvatura o el radio, pues podemos ahora sí que sacar ahí, obtener cualquiera de estas dos este, que desconozcamos, ¿sí? Bueno, entonces, primero que tenemos que hacer, pues calcular el radio de curvatura de la misma. Entonces, recuérdense que está dado por esta expresión, donde sería 10 sobre el seno de la mitad del grado de curvatura, que en este caso nos da 143.35 metros. Entonces, el radio de esta curva, que estaría por aquí, entonces tendría una longitud de 143.36 metros. Y este radio de curvatura, bueno, pues nos va a ser de utilidad para calcular la subtangente, que va a estar dado por esta ecuación o esta fórmula, que sería el radio por la tangente de la mitad de la deflexión. Entonces, en este caso sería 143.35 metros por la tangente de 30 grados, sí, la deflexión es 60 grados, entonces sería de 30 grados, y nos da la subtangente 82.76 metros. Quiere decir que a partir del PI tenemos que regresarnos por esta línea, ¿sí? Que sería el trazo inicial del camino, y llegamos al principio de la curva, o sea, desde aquí hasta acá serían 82.76 metros. Y el principio de la curva, pues obviamente sería el PI menos esa subtangente, ¿sí? Entonces aquí está dado. Este, y obtenemos 2 más 0,17.24. ¿Sí? En este caso sería, bueno, los 100 metros menos 82,76 y nos estaría dando el kilometraje 2 más 17.24 metros o 2100 menos
menos 82,76, pues sería 2 más 17,24 metros, ¿sí? La longitud de curva que sería dado por esta expresión sería 20 veces por la deflexión, que sería 60 entre el grado de curvatura, y nos da 150 metros. Entonces la longitud de la curva, si toda esta longitud sería 150 metros, y por lo cual pues ya puedo calcular el término de la curva. Entonces el término de la curva sería donde inicia la curva más esta longitud. Entonces el inicio de la curva sería el 2 más 17,24 más 150, entonces sería 2 más 167,24. Y ese sería el donde termina la curva o el PT, ¿sí? Ahora, el cadenamiento inicial sería el cadenamiento inmediato menos el PC. Entonces, fíjense, el PC sería, tenemos aquí 17,24, ¿sí? Entonces, 17,24, entonces como vamos a ir trazando las cuerdas de 20 en 20, entonces la primera cuerda que sería a 20 metros, pues le restaríamos los 17,24 de los cadenamientos, ¿sí? O sea, sería el inmediato menos lo que tenemos en el principio de la curva. Entonces me queda que la primer cuerda, que sería muy pequeñita, sería 2,76, y ya a partir de este punto, pues sí, ya empezaría con todas las cuerdas a cada 20 metros, 20 metros, y hasta llegar al donde termina la curva, y también tendría que sacar esa última cuerda, ¿sí? Para cerrar con el PT, ¿sí? De hecho, aquí estaría dado la SC, que sería el, donde termina la curva, menos el cadenamiento anterior. Entonces, el PT sería 167,24, ¿sí? Que sería, este, bueno, aquí está, eh, sería el PT menos el cadenamiento anterior. Entonces, si vamos midiendo de 20 en 20, entonces si se fijan aquí, donde termino el último cadenamiento, voy a llegar a 167,24, ¿sí? Entonces, el último cadenamiento cerrado, pues sería el 160, ¿sí? Entonces, para llegar al 167,24, entonces la última cuerda sería de 7,24 metros, ¿sí? Entonces, les comento, como vamos de cadenamientos de 20 en 20, entonces, donde termina la curva es en el 167,24. Recuerde dónde tenemos el PC. El, más bien el PT. El PT sería en el cadenamiento 2 más 167,24, ¿sí? Y entonces el SC sería o 2167,24 menos 2160, que sería el cadenamiento anterior. Sí, en función de los metros, pues sería 167,24 menos 160, entonces el último cadenamiento cerrado les lleva 20 metros, sería 7,24, ¿sí? La deflexión por metro sería el grado de curvatura entre 2 en minutos, entre 20. Entonces el grado de curvatura, recuerden que es 8 grados, entre 2 sería 4 grados, y transformados a minutos sería 240 minutos, entre 20, entonces sería cada metro voy a tener una deflexión de 12 minutos, ¿sí? Y y el ángulo inicial sería igual a la deflexión por cada metro y por C', ¿sí? Entonces sería 2,76, que sería C', aquí tengo 2,76 metros, y por la deflexión que hay por cada metro. Entonces me da que el primer ángulo que tengo que abrir con mi aparato sería de 33,12 minutos, ¿sí? Que ya transformado a grados y segundos, pues sería
0 grados 33 minutos y con 7 segundos. Entonces, lo que les comentaba, una vez que ya calculé la subtangente, entonces pongo el aparato aquí. Entonces, para trazar la primer cuerda tengo que abrir este ángulo, ¿sí? De 0,3307. Entonces, eso lo marco al aparato y acuérdense, su, su cuerda inicial sería 2,76 metros, ¿sí? Entonces, me coloco acá y abro ese ángulo de 0 grados y tantos minutos. Entonces, la visual sería aquí. Entonces, con la cinta métrica, entonces de aquí y trazo con esa longitud y voy a ubicar el primer punto, ¿sí? Y les digo, a partir de aquí ya todas las cuerdas van a ser a cada 20 metros, hasta llegar al último punto que a lo mejor va a quedar por aquí, y también tengo que calcular esta última cuerda, ¿sí? Para llegar al PT. Entonces, les digo aquí, estamos calculando ese ángulo inicial y el ángulo final también sería SC por la deflexión por metro sería 724 y por 12 minutos y transformado a grados sería 1 grado 26 minutos y 53 segundos, que sería el ángulo final que tendría que abrir pues y con su cuerda inicial, con su cuerda final, perdón, de 724, que sería el SC. Y ya con estos valores, bueno, pues ya puedo ir trazando todas las cuerdas a cada 20 metros, ¿sí? Entonces, fíjense, el principio de curva está en el cadenamiento 2 más 0,17.24 y ahí estoy en 0 grados, ¿sí? Entonces, estoy ubicado aquí, visto aquí al PI, entonces sería 0 grados y de aquí voy a empezar a abrir con los grados que voy a estar calculando y con las cuerdas que ya definimos anteriormente, ¿sí? Entonces el PC que estaría en este cadenamiento, entonces ahí voy a utilizar el PI y el ángulo va a ser 0. La primer cadenamiento que sería a 20 metros, ¿sí? Que sería la cuerda inicial y estaría dado a 0 grados 33 minutos y con 7 segundos, ¿sí? Que sería G. Ujú. Entonces, la primer cuerdita, les digo, pues sí, sería muy pequeñita, entonces trazo ese ángulo y me voy a ubicar aquí y, y voy a ubicar este punto. Ya le digo, todas las demás son 20 metros y voy a estar trazando los ángulos que son los que estamos definiendo en esta tablita. Entonces, el primer cadenamiento cerrado sería 20 metros, ¿sí? La diferencia de estos dos, pues se les dio, nos da G. Entonces, sería 20, 40, 60, 80, 100, etcétera, hasta llegar a la última cuerda. Entonces, a cada ángulo, bueno, pues le voy a estar sumando G sobre 2, o sea, el grado de curvatura entre 2. Entonces, si el primer ángulo fue de 0,3307 más G sobre 2, o sea, más 4 grados, entonces voy a tener 4,3307. En el siguiente cadenamiento, para esta cuerda cerrada también a cada 20 metros, pues sería más 4 grados y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar, recuérdense que el PT está dado en 2 más 167.24 y la diferencia entre este ángulo y este otro, pues va a ser el ángulo último que calculamos con este, con este, con este valor de G', que sería unos 26,53. Entonces va a ser la diferencia entre este ángulo y con este que tengo aquí. Sí, entonces aquí voy a llegarles yo al cadenamiento 2 más 160 y el PT sería 2 más 167. La diferencia, recuerden que entre 167, 24 y 160 es la última cuerda que calculamos. Y ese ángulo, le digo, es la diferencia de estos dos. Y vamos a llegar al PT con el ángulo de 30 grados. Y para comprobar pues que estamos correctos en nuestros cálculos, podemos establecer que este ángulo al que tenemos que llegar al PT, ¿sí? Sería igual a la deflexión entre 2, que sería 30 grados. ¿Sí? Entonces, como quien dice, esta sería la comprobación.
Y lo que les comento, pues también la diferencia de este ángulo menos este, pues nos tiene que dar G', que sería 28,3307, ¿sí? Más G, más el ángulo de la cuerda última, ¿sí? Entonces, estos son como quien dice los resultados finales para ir calculando la curva con el tránsito y ir trazándolo físicamente. Entonces, les digo, tengo que ir abriendo el aparato, iniciando en el PC y voy a ir abriendo estas aberturas en el tránsito, ¿sí? Y voy a ir trazando las cuerdas requeridas hasta llegar al PT. La última cuerda, pues obviamente tengo que llegar a este punto. Recuerden que la última cuerda, pues va a estar más o menos por aquí. Y con ese último valor para cerrar al PT, entonces, como quien dice, cuando estoy aquí y viso PT, pues me va a dar todo este ángulo de aquí hasta acá, me va a dar la mitad de la deflexión, o sea, 30 grados, ¿sí? Y voy a llegar exactamente al PT, ¿sí? Entonces ahí, como quien dice, voy a estar trazando con todas estas cuerdas, voy a estar trazando todos los puntos que van a estar sobre la curva horizontal y ya podemos poner ahí, por decir, varillas, estacas o lo que ustedes quieran en todos estos puntos, ¿sí? Y bueno, pues ese va a ser el centro, como quien dice, de mi curva horizontal. Recuerden que finalmente el camino, pues obviamente, pues va a llevar esta trayectoria. Después llego aquí al PC, inicio con la curva y voy a llegar a este otro punto y continúo hacia el otro PC, donde también voy a trazar su curva y así es como va a estar dado ya el diseño del camino finalmente. Sí, obviamente, pues les digo, todos estos puntos ya los cadenamientos ya no van a corresponder al trazo de la poligonal abierta, sino que ya voy a traer aquí cadenamientos de 20 en 20, es decir, acá voy a tener 2 más 10, 2 más 20, 2 más 40 y llego a este PC y más la longitud de curva voy a llegar a este otro cadenamiento y ya de aquí, bueno, pues voy a llegar a continuar con los cadenamientos. Vamos a pensar aquí en el PT, traemos el cadenamiento, si mal no recuerdo, es el 2 más 167,24, aquí 2 más 167,24. Entonces el siguiente sería el 2 más 180, ¿sí? Entonces trazo el 2 más 180, que sería la diferencia que hay de 2 más 180 menos el cadenamiento del PT, para ya continuar con cadenamientos cerrados. Entonces aquí sería 2 más 180, 2 más 100, 2 más 300, 320, 40, 60, etcétera, hasta llegar al próximo PC, ¿sí? Y así es como me va a dar dando ya finalmente los cadenamientos ya, ahora sí, ya propios del camino, ¿sí? Y obviamente ya finalmente el trazo que voy a tener de esta línea con su curva, continúo con la línea y llegar a otra curva, ese va a ser como quien dice el eje o el centro de mi camino. Y ya a partir de ese eje, bueno, pues ya dependiendo del ancho que voy a traer del camino, si voy a traer un ancho de 7 metros, pues obviamente de aquí le voy a dar 350 para acá y 350 para acá y ya va a quedar el ancho bien definido de mi camino. ¿Sí? Entonces ese sería el trazo ya definitivo del camino. ¿Sí? Entonces es la manera como se hacen los cálculos en gabinete de las curvas horizontales y ya en campo, pues les digo, es como las vamos a trazar, tal como les había comentado en este diagrama. ¿Sí? Entonces, le digo, de manera general, pues es como se trazan las curvas. Entonces le digo, aquí pues es bien importante calcular esta subtangente, los ángulos que voy a estar abriendo para sin mover aquí el equipo, bueno, pues ir trazando los ángulos G y G' también para la diferencia que hay en los dos extremos. Y ya todas las demás cuerdas son 20 metros. Recuerden que de aquí, estando con el tránsito, vamos a pensar que quiero trazar este punto. Entonces de aquí y ya tengo calculado este ángulo. Entonces con este ángulo le doy abertura aquí al tránsito y tengo aquí esta línea visual, ¿sí? Entonces coloco aquí la cinta en ceros
una distancia de 20 metros y donde se intercepte con la visual que traigo con el aparato y voy a ubicar este otro punto, ¿sí? Después, nuevamente ya tengo el ángulo que voy a traer ahora para este otro punto, que sería desde aquí hasta acá. Le doy ese ángulo al aparato y aquí voy a traer la visual en mi aparato. Coloco la cinta nuevamente aquí en este punto y a una distancia de 20 metros, porque ese es el valor de las cuerdas cerradas. Otros 20 metros y voy a ubicar este punto y así voy trazando todos estos puntos mediante puras cuerdas, ¿sí? Entonces, de manera general les digo es como se aplica el cálculo de las curvas horizontales y bueno, cualquier duda pues ya me lo comentan y bueno, pues les dejo aquí el video para que lo analicen y bueno, ahí espero que ya con esta explicación haya quedado mejor entendido y bueno, pues puedan realizar el ejercicio que les dejé de tarea adecuadamente. Bueno, pues les agradezco su atención y bueno, pues muchas gracias.